Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación cursada para asistir a esta convención de representantes de las oficinas de asesoría jurídica y gerentes legales del sector público. Bueno, en esta oportunidad quiero comentarles básicamente sobre este tema de la fiscalización administrativa y la relación con la calidad regulatoria. ¿No? Ya seguramente ustedes habrán escuchado o ya saben y han analizado digamos, el concepto de calidad regulatoria a propósito de lo que establece el decreto legislativo 1310, por ejemplo, que se dictó hacia finales del año pasado. ¿No? Ciertamente esto nos podría dar una primera aproximación de por dónde queremos enfocar el tema, ¿no? Sin embargo, vamos a explicar algunos puntos que son necesarios justamente para poder digamos, establecer esta relación de manera adecuada. Bueno, lo que quiero presentarles básicamente son 5 puntos, ¿no? Un primer punto hablando del contexto, ¿no? Cuando hablamos de fiscalización administrativa y calidad regulatoria hay que hablar de un contexto. ¿Dónde se da este contexto y cuál es la relación, digamos, entre un concepto y el otro concepto? El segundo tema es por qué suele fallar la fiscalización administrativa, ¿no? La fiscalización administrativa como una herramienta regulatoria puede tener fallas, ¿no? Y esas fallas ameritan, ¿correcto?, la existencia de propuestas que tienen que, digamos, que de una u otra forma tienen que ayudar a que se mejore la fiscalización administrativa. Y esto lo conecto entonces con el tercer punto, que es cuál es la solución, ¿no? Y la solución ciertamente es la calidad regulatoria, ¿no? En cuarto lugar, los nuevos enfoques que ha introducido la Ley del Procedimiento Administrativo General justamente de la mano de la calidad regulatoria. Y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Bueno, el contexto. El contexto básicamente tiene que ver con un concepto, una noción que se denomina el ciclo de la gobernanza regulatoria. ¿Y qué cosa es el ciclo de la gobernanza regulatoria? Bueno, este es un concepto que maneja básicamente la OECD, ¿correcto? La OECD, en buena cuenta, ¿no? es un club de las buenas prácticas regulatorias, ¿no? Y ha venido difundiendo desde la década de los 90 este concepto del ciclo de la gobernanza regulatoria, que de una u otra forma significa la necesidad de que existan básicamente la intervención regulatoria que se manifiesta ya sea en la elaboración de normas, en la implementación de las normas y en la evaluación de las normas, una evaluación ex post, ¿correcto?, esté articulado en un ciclo, ¿no? En un ciclo virtuoso, en un ciclo que, digamos, de una u otra forma vaya estableciendo una mejora continua, ¿no?, de cada una de estas etapas del ciclo. Entonces, como ustedes pueden advertir, digamos, en este ciclo, normalmente la intervención del Estado se genera porque existe un problema de política pública, ¿no? Un problema de política pública que, digamos, normalmente suele justificar la intervención del Estado, ¿no? Y esta intervención del Estado suele, a su vez, manifestarse a través de distintas herramientas, una de las cuales son las herramientas regulatorias, ¿no? Podría ser, por ejemplo, a través de políticas públicas, ¿no? Pero la regulación, ¿no?, entendida como la capacidad del Estado de emitir normativas, ¿no?, o de emitir instrumentos que buscan influenciar el comportamiento de los ciudadanos o de las empresas, ¿no?, en el ámbito social, en el ámbito económico. Bueno, la regulación suele ser una herramienta de la que se vale el Estado justamente para cumplir un propósito determinado. Y ese propósito determinado es solucionar normalmente problemas de política pública. ¿Cuáles son los problemas de política pública? Bueno, tenemos diversos, ¿no? A ustedes, digamos, como representantes de las entidades públicas, ministerios, ¿no?, les toca lidiar día a día con estos problemas de política pública. Tipo, por ejemplo, problemas que tienen que ver con la salud, con la educación, ¿no?, que tienen que ver con el manejo del presupuesto nacional, que tiene que ver con la protección al medio ambiente, la protección de los consumidores, la protección de la competencia. Es decir, existen ciertos problemas de política pública que le interesa al Estado, digamos, resolverlos, ¿no? Y la forma como busca resolver estos problemas de política pública es a través del instrumento, entre otros, el instrumento de la regulación, ¿no? Entonces, una vez que el Estado elige la regulación, ¿no?, como un instrumento de política pública,
¿no? Evidentemente tiene que plasmar esa regulación normalmente en normas, ¿no? Diseña instrumentos normativos, diseña desde una ley, por ejemplo, hasta un decreto supremo, ¿no? Normas reglamentarias, disposiciones normativas de alcance general, ¿correcto? O también otro tipo de instrumentos que no tienen necesariamente la calidad de una norma. Me refiero, por ejemplo, a los contratos, contrato de obra pública, contrato de concesión, que ciertamente introducen regulaciones, que vinculan a las partes de esos contratos, pero que en buena cuenta son regulaciones de tipo contractual, ¿no? Claro, estas regulaciones de tipo normativo, de tipo contractual, tienen que ser diseñados y una vez diseñados, tienen que ser implementados. Y ahí es donde uno advierte claramente la intervención de la fiscalización, porque en el proceso de implementación de esas regulaciones, ¿no? La fiscalización tiene un papel importante que cumplir. La fiscalización en buena cuenta no es otra cosa que el instrumento del que se vale el Estado para hacer cumplir la regulación, ya sea de tipo normativa o ya sea de tipo contractual. Entonces, la fiscalización se ubica justamente en esta tercera etapa de implementar y hacer cumplir la regulación, ¿correcto? Ahora, evidentemente, implementar y hacer cumplir la regulación no es tarea fácil, ¿no? Y ustedes también lo han vivido, lo viven en el día a día de la labor que les corresponde desempeñar, ¿no? Primero porque, digamos, uno tiene que conocer exactamente qué tipo de normas tengo que hacer cumplir, cómo los voy a hacer cumplir, con qué sujetos regulados voy a lidiar, si los sujetos regulados se rehúsan, colaboran, es decir, existen una serie de variables que uno como fiscalizador tiene que tomar en consideración para poder afinar su estrategia de fiscalización. Porque al final de cuentas, como repito, lo que le interesa al fiscalizador es que esa normativa, esa regulación se cumpla. ¿Cómo lo hago cumplir? Eso es justamente en donde normalmente se encuentra todo el desafío. ¿Cómo hago cumplir una regulación? Y finalmente, en este ciclo regulatorio está la etapa de monitoreo y evaluación ex post, ¿correcto? Y es una etapa que también se conecta con la fiscalización y que es de suma importancia porque ciertamente la tarea no se agota ahí donde elaboro una norma y la implemento, ¿no? Hay que evaluar ex post la implementación para ver si efectivamente la norma ha ayudado, ¿no?, a alcanzar el objetivo de política pública que se trazó inicialmente, ¿no? Las normas buscan un objetivo determinado. ¿Cuál es ese objetivo? Resolver un problema determinado. Entonces, tengo que hacer un monitoreo ex post para ver si es que la norma, correcto, ha alcanzado ese objetivo. Y si ha alcanzado, consecuentemente se podrá llegar a la conclusión de que la norma ha sido efectiva. Si no se han alcanzado los objetivos de política pública, consecuentemente tendré que concluir que esa norma no ha sido efectiva y tendría que explorar otras opciones, desde dejarla sin efecto, modificarla o simplemente no elegir otro instrumento regulatorio distinto a las normas. Entonces, la evaluación ex post ayuda justamente para evaluar la efectividad de la norma que ha sido implementada en la práctica, ¿no? Y claro, una forma como hacer este monitoreo ex post es a través de indicadores de seguimiento en los que voy evaluando permanentemente cómo se va comportando en la práctica la implementación de una regulación. La finalidad central, entonces, de la fiscalización es justamente el cumplimiento, ¿no? La fiscalización no es un fin en sí mismo. La fiscalización es una herramienta de la que se vale el Estado, de la que se valen las entidades públicas, justamente para hacer cumplir las regulaciones, que pueden ser, como repito, desde reglas, normativas, leyes, contratos. La finalidad última, la finalidad central de la fiscalización es hacer cumplir la regulación, ¿no? Y obviamente esto es una finalidad instrumental porque la finalidad última, la finalidad, digamos, de una u otra forma principal o la más relevante que está detrás de la fiscalización es tutelar los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Ahí donde hay una regulación en medio ambiente, a mí me interesa como fiscalizador hacer cumplir esa norma de medio ambiente para proteger el medio ambiente, ¿no? Y lo mismo en el caso, por ejemplo, de la salud pública. Toda esta normativa que dicta el Ministerio de Salud, que tiene que ser cumplida, es porque evidentemente me interesa a mí como Estado, ¿no?, hacer cumplir esa norma
esa regulación para proteger la salud pública. Lo mismo podría decirse en el caso de la protección de los consumidores, la protección digamos, de la salud ocupacional, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? Las regulaciones del propio gobierno, del propio Estado, ¿no? Digamos, la administración pública también se autoimpone regulaciones, ¿correcto? Para de una u otra forma limitar su discrecionalidad. Y como ustedes saben, hay distintas regulaciones a las que se sujeta el Estado, desde regulaciones de tipo presupuestal, gestión de recursos humanos, tesorería, capacitaciones, ¿no? Son regulaciones de tipo administrativo que el Estado se impone porque finalmente hay un interés público que busca también tutelar, que tiene que ver justamente con la buena administración de los recursos públicos y la buena gestión pública, ¿no? Cuando uno de una u otra forma ve, digamos, esta finalidad de la fiscalización que consiste en fomentar el cumplimiento para proteger o tutelar los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Uno puede terminar clasificando, ¿correcto?, la fiscalización en función de los tipos de regulación que existen. Hay regulación de tipo social, por ejemplo, ¿no? La regulación que busca proteger a los consumidores, la regulación que busca tutelar el medio ambiente, la regulación que busca proteger la salud de los trabajadores. Es la típica regulación social. Pero frente a esa regulación social existe lo que se conoce como la regulación económica. La regulación económica que es básicamente proteger los mercados. Mercados que de una u otra forma tienen que seguir funcionando de manera libre o mercados regulados, como por ejemplo lo que sucede en aquellos sectores en donde existen características de monopolios naturales como energía, gas, ¿no? Agua potable, infraestructura de transporte de uso público, aeropuertos, puertos, ¿no? Pero también existe la regulación contractual, y la regulación contractual es la que les comentaba, que tiene que ver justamente con la gestión, administración de los contratos de obra pública, contratos de concesión, y finalmente tenemos la regulación administrativa. Entonces, tenemos 4 tipos de regulaciones: regulación económica, regulación social, regulación contractual y regulación administrativa. Detrás de ese tipo de regulaciones existe justamente la necesidad de tutelar bienes jurídicos protegidos, y ahí es donde la fiscalización, como repito, juega un papel importante, ¿no? Pero ¿por qué suele fallar la fiscalización? ¿No? Existen distintos tipos de fallas. En realidad son algunas de las que yo he podido extraer. Ustedes seguramente en la experiencia podrán aportar otro tipo de fallas, ¿no? Pero estos suelen ser algunas de las más comunes, ¿no? La primera falla tiene que ver justamente con las normas, ¿no? Las normas normalmente no ayudan a que se fiscalice de manera adecuada, porque hay normas o que no, digamos, no definen adecuadamente la solución para el problema público, del problema de política pública. No hay una solución adecuada para resolver ese problema de política pública, o porque las normas de repente no son comprendidas, no son entendidas de manera adecuada por los sujetos administrados, y no porque los sujetos administrados no quieran cumplir las normas, simplemente porque las normas no se entienden o no son adecuadamente comprendidas, ¿no? Y claro, ustedes me podrán decir como abogados que son, bueno, las normas se presumen públicas y por lo tanto los administrados tienen la obligación de cumplir desde el momento en que las normas son publicadas en el peruano. Es correcto, ¿no? Sin embargo, existen ya estudios empíricos que demuestran, ¿no?, que normalmente, ¿no?, la capacidad de conocer y de comprender las normas por parte de los sujetos regulados depende de que esas normas, en primer lugar, estén adecuadamente difundidas, ¿no? Todos sabemos que la forma más, digamos, la forma obligatoria de hacer pública una norma es a través de la publicación en el peruano, ¿correcto? Pero vivimos en un mundo de sobreregulación, ¿no? En un mundo donde hay muchas regulaciones y en las que seguramente, ¿no?, al ciudadano, ¿no?, le complica conocer todas estas regulaciones a las que tiene que estar sujeto. Entonces, ahí hay un problema. En un mundo de sobreregulación, posiblemente al administrado, posiblemente al ciudadano le sea complicado poder identificar con certeza todas las obligaciones que tiene que cumplir, ¿no? Pero además va a tener que lidiar con regulaciones que posiblemente son muy complejas, regulaciones que seguramente no están redactadas de manera sencilla, y ahí hay un problema entonces de comprender adecuadamente las normas. Entonces,
un primer tipo de falla tiene que ver con el hecho de que no se conozca o no se entiendan normalmente las normas, ¿no? Un segundo problema, una segunda falla tiene que ver con los altos costos de cumplimiento, ¿no? Y este alto costo de cumplimiento tiene que ver con el hecho de que normalmente cuando uno diseña una norma, diseña un reglamento, no suele hacer un análisis de impacto, ¿correcto?, del cuál va a ser el costo de cumplimiento de esa norma, ¿no? Uno normalmente suele, digamos, pensar de que la norma va a resolver el problema, pero no analiza cuál va a ser el impacto de esa norma en el mercado, o en el ámbito social, o en el ámbito económico, ¿correcto? No analiza cuál va a ser el costo que tienen que asumir justamente los ciudadanos o las empresas para cumplir con esa regulación, ¿no? Ese costo no se analiza, es un costo oculto, y ahí hay un problema también, porque en la medida que uno emita la norma sin analizar o cuantificar este costo de cumplimiento, los ciudadanos simplemente que son las empresas, los ciudadanos, que son los que evidentemente tienen que cumplir con las obligaciones, van a percibir seguramente que ahí hay un costo prohibitivo que posiblemente más les cueste incumplir que cumplir, ¿no? Entonces, indirectamente se generan efectos perversos por el hecho de que estas normas no incluyan análisis de impacto de las normas en los mercados o no cuantifiquen adecuadamente el costo de cumplimiento. Y ese efecto perverso tiene que ver con el hecho de que los altos costos de cumplimiento desalienta el cumplimiento, ¿no? Los individuos entonces prefieren optar por el incumplimiento porque saben pues que en realidad cumplir con la norma les genera muy altos costos de cumplimiento, y eso va empujando obviamente la economía a la informalidad. Muchos agentes económicos prefieren estar en la informalidad porque le cuesta mucho más barato, ¿no?, que incorporarse a la formalidad por el hecho de los altos costos que eso implica. Otro problema tiene que ver con el hecho mismo del sistema de fiscalización, ¿no?, sumado también al sistema de sancionador en general. En realidad, para que, digamos, el sistema de fiscalización y el sistema de sancionador genere incentivos creíbles y que disuadan, ¿no?, los incumplimientos o las futuras infracciones, ¿no?, tiene que tratarse de un sistema de fiscalización que detecte adecuadamente las infracciones, y además un sistema que haga conocer de manera adecuada a los ciudadanos, a las empresas, a qué niveles de multas se exponen y cuál es la metodología de cálculo de multas, ¿correcto?, que se aplicaría en caso que se detecte una infracción. Pero suele suceder que en la práctica o no hay metodologías para el cálculo de multas, entonces no hay predictibilidad para la fijación de las multas, o posiblemente haya problemas en la propia tipificación de las infracciones, ¿correcto? O simplemente los problemas se presentan porque la detección, la fiscalización no es efectiva. O sea, se dejan pasar infracciones, ¿no?, y ahí cuando intervengo para sancionar posiblemente sea algo que no representa un riesgo importante. Entonces, el hecho de que no tenga una adecuada fiscalización, un adecuado sistema de detecciones de infracciones o una adecuada aplicación de multas, una metodología transparente para la fijación de las multas, eso genera, ¿no?, también un incentivo perverso. Y es que normalmente, ¿no?, eso es percibido por los ciudadanos o por las empresas, ¿no?, digamos, con la existencia de multas diminutas o multas injustas, ¿no? Y si los ciudadanos o las empresas perciben que existe una multa diminuta, la consecuencia será que preferirán obviamente incumplir en lugar de cumplir, y si consideran de que la multa es abusiva o injusta, esto va a generar, ¿correcto?, alguna cultura de desafío a la autoridad, una cultura de resistencia, una cultura de constante impugnación. Entonces, el objetivo final de la fiscalización, que es fomentar el cumplimiento, no se logra, porque nadie cumple, todo el mundo prefiere resistirse a la autoridad, resistirse al cumplimiento, constantemente impugnar, digamos, la aplicación de sanciones, ¿no? Y esto, como repito, se debe básicamente a que los sistemas de fiscalización, sumados obviamente a los procedimientos sancionadores, no están diseñados de manera adecuada para que se conviertan en sistemas que disuadan creíblemente, ¿no?, las futuras infracciones, ¿no? También se adopta un enfoque meramente punitivo, ¿no?
normalmente en la administración pública suele haber esta creencia de que todo se resuelve con normas, con leyes y con sanciones, ¿correcto? Pero ¿cuál es el problema de este enfoque meramente punitivo? El problema es que, en realidad, si yo tengo un sistema de fiscalización o un sistema de aplicación de sanciones que no es creíble, ¿correcto? Entonces, la multa no va a disuadir al infractor, los infractores van a seguir incumpliendo y, por lo tanto, no se logra el objetivo que es fomentar el cumplimiento, ¿correcto? Pero hay otro problema. El problema es que a veces hay ciudadanos, ¿no?, que no tienen este cálculo racional que la teoría económica predice de los agentes económicos, que normalmente yo cumplo una obligación ahí donde, digamos, la probabilidad de ser detectado y la probabilidad de ser castigado con una máxima multa sea alta. O sea, si yo como agente económico veo que hay una probabilidad alta de que me detecten si incumplo una obligación y una alta probabilidad de que me pongan la máxima sanción en caso me detecten, entonces yo me inhibo de incumplir y cumplo. Pero normalmente los ciudadanos y algunas empresas no funcionan o no actúan con esta lógica meramente de cálculo racional, ¿no? A veces los administrados también suelen cumplir porque en realidad consideran de que cumplir con la norma es un valor. O a veces cumplen también por presiones del círculo en el que se desenvuelven, para buscar la aprobación, digamos, del círculo de empresas, ¿no?, o por un tema reputacional. Las empresas terminan cumpliendo, ¿correcto?, porque consideran de que es un deber cívico o porque consideran de que hay una motivación social que es bueno cumplir, porque eso le da también algún tipo de crédito a su imagen reputacional. Si yo solamente busco aplicar, ¿no?, o aplico este enfoque meramente punitivo, las otras motivaciones, tipo normativa o tipo de motivaciones sociales, simplemente quedan excluidos. No hay cómo fomentar, ¿no?, o cómo reforzar que las empresas cumplan, porque en realidad mi enfoque como entidad pública va a ser meramente punitivo. No me interesa si tú en realidad puedes hacer bien las cosas. Si tú incumples, igual te sanciono. Algunas entidades ciertamente ya están comenzando a comprender la importancia, por ejemplo, de los premios. ¿Por qué premiar a las empresas que cumplen? Porque el premio, correcto, es valorado reputacionalmente, ¿no?, y ese premio refuerza el sentido de cumplimiento. Entonces, no solamente hay que sancionar a las empresas que incumplen, hay que premiar a las empresas que cumplen porque eso refuerza un cumplimiento de las obligaciones o de las regulaciones, ¿no? Finalmente, como último tipo de falla tenemos la descoordinación que normalmente suele haber o hay, en algunos casos, entre los ministerios y los fiscalizadores. Los ministerios, que son los policy makers, los que en realidad se encarguen de elaborar la normativa, y las entidades fiscalizadoras, que son las que se encargan de implementar esa normativa. No, muchas veces los fiscalizadores terminan encontrando problemas en la fiscalización porque la norma está mal formulada, ¿no? Y no hay forma como retroalimentar al ministerio para que cambie esa norma. Entonces, el tema de falla regulatoria o falla normativa se va perpetuando, ¿no? Los fiscalizadores en realidad tienen que hacer a veces todo el esfuerzo necesario para que esa norma sea implementada o para que sea cumplida, pero a veces el problema es que como ya hay un problema estructural en la propia norma, simplemente al final de cuentas los fiscalizadores nada o poco pueden hacer para realmente hacer cumplir una normativa. Entonces ahí evidentemente el problema tiene que ver con una descoordinación, ¿no? Si el fiscalizador, como consecuencia de la experiencia que tiene fiscalizando normas o regulaciones, retroalimenta al ministerio diciéndole, oye, ministerio, tu norma no me funciona, tienes que modificarla, tienes que corregirla, eso ayuda evidentemente, correcto, a mejorar la fiscalización, ¿no? Pero en la medida que eso no se dé, evidentemente el problema se sigue perpetuando. Bueno, la OCDE ciertamente ya ha hecho un diagnóstico sobre esta situación. Ya este diagnóstico está contenido en un estudio publicado el año pasado sobre la política regulatoria de Perú, ¿no? Y en donde concretamente sobre el capítulo vinculado al cumplimiento regulatorio, lo que dice es que, ¿no?, el principio básico de nuestro sistema de cumplimiento regulatorio, nuestro sistema de fiscalización y de aplicación de sanciones, es básicamente sancionar antes que persuadir. O sea, buscamos justamente, digamos, hacer
digamos, valer este enfoque sancionatorio, no punitivo, antes que un enfoque de persuasión, ¿no? Y bueno, hay varios problemas que he identificado. Por ejemplo, desconexión entre agencias regulatorias y las agencias de competencia, no hay adecuada coordinación, no aproximación punitiva a las regulaciones, ausencia de criterios fácticos en la aplicación de infracciones, ¿no? Baja cobertura territorial de las agencias de inspección, ¿no? Percepción sobre que las multas financian a las agencias de inspecciones. O sea, normalmente hay ciertas entidades que en realidad, digamos, el ingreso que tienen para su sostenimiento institucional son las multas. Entonces, eso puede generar un incentivo de aplicación de multas porque es evidentemente el recurso que necesitan para su sostenimiento institucional. En fin, son problemas identificados por la OCDE que están contenidas en este estudio publicado el año pasado. Frente a esta situación, ¿no? Frente a digamos, a este hecho real que evidencia o que, digamos, demuestra un problema con nuestra fiscalización, ¿no? En general, con nuestro sistema de hacer cumplir las normas, ¿cuál es la solución? ¿No? La solución, como ya había anticipado, tiene que ver con la calidad regulatoria, ¿no? Y la calidad regulatoria es un concepto ciertamente mucho más amplio de lo que se ha recogido en el Decreto Legislativo 1310. En este Decreto Legislativo 1310, como ustedes saben, básicamente se vincula la calidad regulatoria con la necesidad de eliminar trámites, con la necesidad de eliminar procedimientos administrativos que no cumplen con principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, efectividad, ¿correcto? Pero bueno, ese es básicamente un modelo, digamos, con el cual el Perú quiere introducir el concepto de calidad regulatoria, ¿no? Como parte de las reformas de implementación de las recomendaciones de la OECD que está haciendo, pero el concepto de calidad regulatoria es mucho más amplio y el que les quiero presentar básicamente es un concepto de la OECD. Este concepto de la calidad regulatoria tiene que ver con la mejora de la forma, cómo se elaboran las normas, cómo se implementan las normas y cómo se evalúan las normas. O sea, mejor dicho, la mejora de todo este ciclo regulatorio que les había presentado inicialmente. ¿Cómo hacemos para que se mejore la etapa de elaboración normativa o la etapa de elaboración de contratos? ¿Cómo se hace para mejorar la etapa de implementación de esas normas? Esto es, la etapa en la que tengo que hacer cumplir las normas. ¿Y cómo hago para mejorar, ¿no?, una revisión y una evaluación ex post de esas normas, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de todo esto es justamente mejorar la efectividad, la eficiencia, la transparencia de los regímenes regulatorios, ¿no?, para contribuir de manera positiva al desarrollo económico-social. En la medida que la intervención de los fiscalizadores y de los reguladores sea una intervención efectiva y eficiente, esto seguramente generará, ¿no?, una desaparición gradual y paulatina de la sobreregulación que tenemos, ¿no?, y se hará evidentemente una eliminación de sobrecostos que existen en la economía y hace que efectivamente muchas empresas no estén en la economía formal por el alto costo de cumplimiento que existe, ¿no? Bueno, ¿cómo mejorar, ¿no?, la elaboración de normas? Ya les estaba comentando que a veces la fiscalización o una falla de por qué la fiscalización no funciona, o una falla de toda esta herramienta de cumplir las normas, a veces no funciona, justamente porque las normas tampoco funcionan. Entonces hay que comenzar, digamos, a mejorar esta etapa de elaboración de normas. ¿Y cómo se hace para mejorar la etapa de elaboración de normas? ¿No? Bueno, una primera herramienta que tenemos, ¿no?, es el análisis de calidad regulatoria. Porque como ustedes saben, este análisis de calidad regulatoria, ¿correcto?, digamos, se centra en aquellas disposiciones normativas de alcance general, ¿no?, que establecen procedimientos administrativos. O sea, bajo ese punto de vista, la calidad regulatoria regulada en el Decreto Legislativo 1310 tiene un enfoque básicamente, ¿no?, de simplificación administrativa, ¿correcto? Entonces, claro, eso puede ser una herramienta porque va a ayudar a que se revisen las disposiciones normativas, ¿correcto?, que crean procedimientos administrativos. ¿Para qué? Para ir eliminando aquellas disposiciones normativas que seguramente no tienen sentido. Entonces, es válido la estrategia,
de comenzar, digamos, con este enfoque de simplificación administrativa para hacer una revisión de las normas, inclusive para mejorar el proceso de elaboración de normas que creen más procedimientos administrativos, ¿no? Pero aparte de esta alternativa, ¿no? Evidentemente existen otras alternativas también que propone la OECD, ¿no? Que están más vinculadas a las normas en general, ya no solamente a normas o disposiciones normativas que crean procedimientos administrativos, sino normas en general. Y me estoy refiriendo desde normas reglamentarias, normas legales, ¿no? Y disposiciones, digamos, regulatorias o normativas de alcance general, ¿no? Y hay una alternativa básica, o sea, hay dos alternativas. Quisiera comenzar primero por la más básica. La más básica es implementar una suerte de checklist que busca básicamente analizar la calidad de ese proceso de elaboración de normas. Es un checklist, ¿no? En realidad que hace preguntas básicas, preguntas que deben motivar, ¿no? Por lo menos saber exactamente dónde tengo que mejorar el proceso para garantizar que mi norma responda a ciertos estándares de calidad. Este checklist, por ejemplo, comienza con una pregunta básica, que es: el problema de política pública que voy a resolver, ¿está correctamente definido? ¿Ese es el problema que quiero resolver? ¿O existe otro problema que no estoy recogiendo? Entonces, tengo que de una u otra forma hacer el esfuerzo como entidad pública de tratar de dimensionar el problema con una base fáctica, saber exactamente si ese problema existe en la realidad, ¿no? Por eso es que en buena cuenta este checklist lo que busca es que las regulaciones de una u otra forma o las normativas se sustenten en evidencia, ¿no? Entonces, un primer problema es dimensionar, una primera elemento es dimensionar el problema, ver si el problema realmente existe. Una segunda pregunta básica es si la norma que se propone como solución de ese problema, ¿no? Es la mejor forma de intervención del gobierno, ¿no? O sea, a veces existe esta creencia, ¿no? Generalizada de que las normas es la solución de todos los problemas de política pública, ¿no? Pero frente a esa asunción generalizada debemos de una u otra forma preguntarnos: ¿es la norma realmente la mejor solución? ¿Qué otras alternativas existen distintas a la norma para poder resolver ese problema? Entonces, esta pregunta busca capturar esta suerte de evaluación de alternativas, buscar de una u otra forma identificar una alternativa que sea distinta a una norma para resolver el problema de política pública. La tercera pregunta: ¿cuál es el nivel o niveles de gobierno apropiados para esta intervención? ¿No? Evidentemente, si yo soy un ministerio, tengo que ver si realmente la norma se resuelve a nivel del ministerio o se puede resolver a nivel de una entidad fiscalizadora o de una entidad de tipo local o tipo regional, ¿no? Tengo que ver la mejor forma cómo esa intervención del Estado en algún nivel de gobierno tiene que buscar resolver el problema. Una cuarta pregunta tiene que ver con el conocido análisis costo-beneficio, ¿no? Y claro, evidentemente existen normas que obligan a que las disposiciones normativas no tengan que pasar por este filtro del análisis costo-beneficio, pero en la práctica no, el análisis costo-beneficio no se utiliza, ¿no? Y la razón por la cual no se utiliza es básicamente porque en realidad este análisis es muy demandante de información. Entonces, si no tengo información sistematizada, no tengo información centralizada, no tengo información que haya hecho de manera paulatina en el tiempo un monitoreo de cómo está funcionando el mercado, el ámbito social que me toca supervisar o regular, en realidad no voy a poder aterrizar un análisis costo-beneficio. Normalmente en los análisis costo-beneficio no solamente hay un análisis cualitativo, sino también análisis cuantitativo. Tengo que identificar, tengo que monetizar costos y beneficios. Si no tengo información, difícilmente lo voy a poder hacer. Pero ahí donde puedo yo sistematizar información, es bueno hacer un análisis cuantitativo. Si no hay forma como sistematizar esa información, por lo menos trato de hacer algún análisis cualitativo de manera coherente, de una u otra forma que justifique si la intervención no gubernamental es más beneficiosa que los costos que podría originar. Una quinta pregunta tiene que ver si la propuesta regulatoria o normativa es clara, consistente, comprensible y accesible. O sea, en realidad esto tiene que ver justamente con el problema que se ve identificado de las normas. A veces
las normas no son claras, no se comprenden de manera adecuada, no son conocidas de manera adecuada. Entonces, hay que asegurarnos que las normas sean entendidas, comprendidas y adecuadamente accesibles a los administrados. Una siguiente pregunta que tiene que ver con el tema de la consulta pública, ¿no? Y la consulta pública es también una práctica regulatoria bien importante, que en realidad, pese a que, como ustedes saben, existe la obligación de hacer prepublicación de las normas o de las propuestas normativas en el peruano para recibir comentarios, ¿no? Me da la impresión de que normalmente eso suele ser una suerte de trámite interno, pero donde normalmente no se recoge, digamos, o no se saca digamos, no se le saca el jugo, digamos, a esta práctica, de tal forma que ayude a poder justamente incorporar el input de los ciudadanos o el input de los sujetos regulados posiblemente beneficiados o afectados para mejorar la elaboración de las normas, ¿no? Claro, a veces se publica, se reciben comentarios, pero no hay transparencia de la forma como se tratan esos comentarios, ¿no? No se hace una suerte de matriz de comentarios en donde yo voy dando respuesta a los comentarios y voy de una u otra forma indicando qué comentarios que he recibido me sirven y por qué los voy a incorporar en la propuesta normativa, ¿no? La consulta pública ciertamente tiene que ir más allá de la publicación de las normas en el peruano para recibir comentarios, ¿no? Una suerte de consulta pública fácil de hacer, por ejemplo, pueden ser los talleres, ¿no? Si yo voy a elaborar una norma y quiero socializar mi propuesta normativa, entonces puedo convocar un taller con los principales stakeholders, los ciudadanos, las empresas, ¿no? Los administrados, en la que haga una exposición de la propuesta normativa y busque capturar directamente el aporte de los ciudadanos, ¿no? Otra forma un poco más sofisticada, pero que no es imposible hacer, es implementar todo un sistema, digamos, de consultas públicas online, en donde saco mi propuesta en mi portal web, ¿no? Y voy habilitando la posibilidad de que los ciudadanos, evidentemente, vayan ingresando sus comentarios, ¿no? Y darle un feedback utilizando una plataforma online justamente para incentivar a que los ciudadanos puedan hacer comentarios, ¿no? Finalmente, y esta es una pregunta básica que tiene que ver justamente con la fiscalización, ¿cómo se pretende alcanzar el cumplimiento de la referida norma? No solamente se agota el tema en garantizar o asegurarme que la norma está bien elaborada, va a ser bien entendida, va a ser bien comprendida y conocida, sino cómo voy a implementar la norma, qué tipo de estrategias voy a implementar para que la norma sea cumplida, ¿no? Y ese es un tema que les toca básicamente a los fiscalizadores. Frente a esta alternativa sencilla, que es la de un checklist, que como ustedes pueden ver son preguntas básicas, preguntas que en realidad ustedes en la práctica lo pueden tratar de implementar. Un checklist en donde ustedes antes de aprobar una norma vayan formulándose cada pregunta y ver si es que efectivamente esas preguntas se cumplen y si no se cumplen, buscar la forma de incorporar mejoras internas para que finalmente puedan ustedes sentirse tranquilos de que su norma ha cumplido por lo menos con este checklist, que es un checklist aplicado internacionalmente que busca garantizar la calidad de las normas. Bueno, frente a esta alternativa sencilla, hay una alternativa mucho más elaborada, que tiene que ver con el análisis de impacto regulatorio, ¿correcto? El análisis de impacto regulatorio, por cierto, no es el análisis de calidad regulatoria. El análisis de impacto regulatorio es una herramienta, digamos, más amplia, no por ello difícil, ¿correcto? Pero que todavía formalmente no la ha incorporado el gobierno, ¿no? Es una recomendación, sí, de la OSD, ¿no? Pero en buena cuenta lo que se busca con este análisis de impacto regulatorio es garantizar, ¿no?, que antes de tomar una decisión se hayan evaluado no solamente costos y beneficios, sino todos los impactos directos e indirectos, ¿no?, mediatos e inmediatos, que puede generar la norma en la ciudadanía, en las empresas, en los mercados, ¿no?, en la protección de los distintos bienes jurídicos tutelados, ¿no?
Y esta herramienta se hace de acuerdo a una metodología internacionalmente aceptada, que es una metodología que también viene difundiendo la OECD desde hace mucho tiempo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la metodología es, en buena cuenta, digamos, recoge las mismas preguntas que este checklist sencillo, ¿no? Definición del problema. Hay que definir adecuadamente el problema, hay que identificar los objetivos, ¿no? Si yo voy a elaborar una norma, bueno, esa norma tiene que tiene que incorporar claramente los objetivos que se tienen que lograr o alcanzar para resolver el problema. Tiene que haber una identificación de alternativas. O sea, yo tengo que contrapesar la norma con otras posibles alternativas viables que puedo implementar para solucionar el problema. Y luego que yo identifico alternativas y las comparo con la norma propuesta o la propuesta normativa, tengo que someterlas todas al filtro de un análisis costo-beneficio para ver cuál de todas estas propuestas o cuál de todas estas alternativas es la más eficiente en términos de que seguramente va a generar menores costos de implementación o menores costos de incumplimiento, y cuál es la más efectiva, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas, en comparación con la norma, me ayudan a alcanzar esa solución que busco para el problema de política pública de una manera mucho más efectiva, ¿no? Tiene que haber, como repito, análisis de impacto, comparación de alternativas, y también hay un componente que tiene que ver con el cumplimiento y la evaluación. Tengo que, obviamente, preguntarme nuevamente cómo hago para que la norma sea cumplida, ¿no? Y finalmente tiene que haber un monitoreo ex post, ¿no? Cada cierto tiempo se tiene que evaluar la eficacia de la norma y la eficacia de la implementación y de la fiscalización para ver si es que realmente están funcionando, ¿no? Bueno, también es importante señalar ya puntualmente respecto de la fiscalización administrativa. Lo que hemos visto es respecto de la etapa de formulación de normas. ¿Cómo mejora la formulación de normas? Como hemos visto, tenemos, digamos, tres posibles herramientas. Tenemos la herramienta del análisis de calidad regulatoria, que se está implementando al día de hoy, ¿no? Que solamente está orientado a disposiciones normativas que crean procedimientos administrativos, pero yo podría implementar, ¿no?, de manera paralela, como una buena práctica de gestión pública, quizás, podría implementar este checklist a todas las disposiciones normativas y podría también implementar, ¿no?, una suerte de piloto, ¿no?, para la aplicación del análisis de impacto regulatorio. Por cierto, ya varios ministerios ya han pasado, digamos, un piloto que ha sido brindado por la OECD no hace mucho tiempo, en donde ya se vienen capacitando en el uso de esta herramienta del análisis de impacto regulatorio. ¿Ok? El tema de la fiscalización administrativa, ¿cómo la mejoramos? ¿No? Bueno, la OECD también tiene principios que los países tienen que observar para mejorar su fiscalización administrativa, ¿no? Estos principios no son otra suerte que un checklist, ¿no?, que normalmente hace preguntas también básicas, ¿no?, para ver dónde estás fallando en tu fiscalización administrativa. Por ejemplo, hay tres componentes. Uno que tiene que ver con las políticas, otro componente que tiene que ver con las herramientas que utilizas para llevar a cabo tu fiscalización, y un tercer componente con las instituciones. ¿Cómo están las instituciones fiscalizadoras? ¿No? En cuanto a políticas, por ejemplo, el primer principio tiene que ver con la fiscalización basada en evidencia. Yo no puedo hacer una fiscalización sin que tenga una comprobación fáctica de que hay un problema. Entonces, esa comprobación fáctica tiene que estar debidamente documentada y transparentada, ¿no? Un segundo tema tiene que ver con el enfoque de la gestión de riesgos, que es lo que lo voy a explicar más adelante, ¿no? ¿Cómo hago para fiscalizar con un enfoque de gestión de riesgos? Que es una de las recomendaciones de la OECD, ¿no? ¿Cómo hago para implementar una fiscalización responsiva? Vamos a ver también más adelante qué cosa es la fiscalización responsiva, ¿no? En cuanto a herramientas regulatorias, por ejemplo, se recomienda que se haga uso de tecnologías, ¿no?, de la información y comunicación, que existan procesos con reglas claras, ¿no?, que se promueva el cumplimiento, ¿no?, que exista entrenamiento y profesionalismo de los inspectores, y en cuanto a instituciones, que se tengan planes de largo plazo, ¿no?, que exista una coordinación adecuada entre los ministerios y las entidades fiscalizadoras y entre las propias entidades fiscalizadoras que lidian de una u otra forma con el mismo problema de política pública,
y que exista una gobernanza transparente. Son básicamente principios, ¿no?, que buscan garantizar una mejora de la fiscalización administrativa, ¿no? Y también, así como hay un diagnóstico que hace la OECD al Perú sobre cómo estamos en nuestra práctica de enforcement o de fiscalización administrativa, también hay recomendaciones que la hace la OECD. Acá es simplemente enumerar algunas recomendaciones. Por ejemplo, ¿no?, tiene que haber una política, ¿no? Vamos a ver más adelante que esa política de una u otra forma ya está incorporada, ¿no?, en este capítulo que se ha introducido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que crea la actividad administrativa de la fiscalización. O sea, el Estado ha buscado de una u otra forma cumplir con esta recomendación de la OECD, incorporando disposiciones expresas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? En segundo lugar, tiene que haber un énfasis en el cumplimiento normativo, cumplimiento regulatorio, se tiene que promover el cumplimiento, ¿no? También tiene que incluir lineamientos para implementar y ejecutar inspecciones bajo un enfoque basado en el riesgo, ¿no? Tiene que haber lineamientos relacionados con objetivos transversales en todos los niveles de gobierno, en las que existen obviamente entidades con facultades de fiscalización, ¿no?, en donde además existan, lineamientos de organización, planeamiento de inspecciones, así como transparencia hacia los sujetos fiscalizados, y debe haber adecuados recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles para las agencias. Ahí evidentemente tenemos un gran desafío, ¿no?, de cómo potenciamos también en términos de recursos humanos, en términos de tecnología, en términos de infraestructura, en términos de obviamente, recursos financieros a las agencias de inspección para que lleven a cabo una adecuada fiscalización, ¿no? Bueno, este tema de los nuevos enfoques de la fiscalización administrativa. Todo lo que les he comentado en realidad tiene que ver mucho con la forma como se ha introducido este capítulo de fiscalización de la actividad administrativa de fiscalización en la Ley de Procedimiento Administrativo General, como vamos a ver a continuación. Bueno, en primer lugar, ustedes ya saben que el artículo 137 del TUDO de la LEPAJ, ¿no?, establece que la actividad administrativa de fiscalización tiene que hacerse bajo un enfoque de cumplimiento normativo, bajo un enfoque de prevención y gestión de riesgo y bajo un enfoque de tutela de los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Ahí ustedes pueden apreciar claramente, ¿no?, cómo es que la ley está ya incorporando recomendaciones que la OECD nos ha hecho, ¿no? La OECD lo que busca es que se promueva el cumplimiento normativo y está incorporado de manera expresa. Lo que busca es que se adopte este enfoque de gestión de riesgos y está incorporado de manera expresa, ¿correcto? Para entender estos enfoques hay que recordar cuáles son los elementos de toda fiscalización administrativa. Yo considero que básicamente hay 4 elementos importantes, ¿no?, de toda fiscalización administrativa. Independientemente del sector en el que se lleva a cabo la fiscalización administrativa, hay 4 elementos importantes. Un primer elemento que es un elemento sustantivo y que tiene que ver con el hecho de que, como ustedes saben, la fiscalización administrativa implica el ejercicio de potestades, ¿no?, de una potestad administrativa que evidentemente no legitima al fiscalizador a llevar a cabo una actividad administrativa, ¿no?, desplegando una serie de elementos, ¿no?, y evidentemente esta actividad administrativa de fiscalización tiene respaldo en la ley. Por eso es que solamente pueden ejercitar o pueden fiscalizar entidades que tengan atribuida legalmente esta facultad. Un segundo elemento que es el elemento material. Está compuesta por actividades de supervisión, control, vigilancia, inspecciones y similares. Es la forma como voy a llevar a cabo la fiscalización, ¿no? Lo puedo llevar a cabo a través de supervisiones, inspecciones, investigaciones, control sobre una actividad económica, que son básicamente las formas como hago o cómo llevo a cabo una fiscalización. Elemento finalista. Y acá está básicamente el tema que nos interesa, ¿no? El elemento finalista lo que nos dice es que la fiscalización tiene que estar orientada, ¿no?, a asegurar el cumplimiento normativo, que en buena cuenta es prevenir el incumplimiento, ¿no?, o a restablecer la legalidad alterada, ¿no? Y en cuarto lugar, el elemento garantista. Esta, orientación de aseguramiento del cumplimiento normativo,
¿no? Justamente lo que busca es proteger los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico y el interés público, ¿no? Si regresamos básicamente a estos enfoques de la lámina anterior, podemos ver que el cumplimiento normativo y prevención y gestión de riesgos obedecen a un elemento finalista, ¿no? Y la tutela de los bienes jurídicos protegidos obedecen al elemento garantista de la fiscalización. O sea, toda fiscalización tiene que garantizar la adecuada tutela de los bienes jurídicos protegidos, ¿no? ¿Cuáles son las ideas más importantes que están detrás justamente de estos enfoques de la fiscalización ya recogidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General? En primer lugar, hay que descartar la idea de que el cumplimiento normativo se consigue necesariamente a través del castigo, a través de la represión, a través de la multa. Con esto no quiero decir que hay que eliminar los procedimientos sancionadores, no digo que no hay que aplicar multas. Lo que estoy diciendo es que en realidad no hay que utilizar la multa como primera medida, si es que existe la posibilidad de fomentar el cumplimiento con otras herramientas distintas a la aplicación de una multa. Entonces, esto definitivamente nos lleva necesariamente a la necesidad que hay que quitarnos esa idea, digamos, de que el cumplimiento regulatorio o el cumplimiento normativo se garantiza necesariamente a través de la aplicación de una multa. Y ya les he explicado que las multas, si no están bien diseñadas o no están bien aplicadas, no van a poder disuadir efectivamente el incumplimiento o la infracción y consecuentemente no logra disuadir o no logra garantizar un cumplimiento normativo, ¿no? La segunda idea de fuerza: la fiscalización debe priorizar el enfoque preventivo, ante todo, ¿no? Y usar otras herramientas para inducir el cumplimiento voluntario y evitar que se altere el ordenamiento jurídico, ¿correcto? Vamos a ver cuáles son estas herramientas. En tercer lugar, el cumplimiento normativo debe ser promovido de una manera responsiva y por prevención y gestión de riesgos. Vamos a ver qué significa fiscalización responsiva y qué significa fiscalización por prevención y gestión de riesgos, ¿no? Por cierto, estas ideas fuerza las he obtenido justamente de esta guía práctica sobre la actividad administrativa de fiscalización que ha publicado el Ministerio de Justicia recientemente, ¿no? ¿Cómo fiscalizar entonces de una manera responsiva? ¿Correcto? A ver, el fiscalizador responsivo, ¿correcto?, es aquel fiscalizador, ¿no?, que está en primer lugar capacitado o que tiene la capacidad justamente de poder diferenciar entre sujetos administrados que cumplen y los que son reacios a cumplir. ¿A qué me refiero con esto? El fiscalizador, ¿no?, evidentemente cuando está fiscalizando el cumplimiento de una normativa o está fiscalizando el cumplimiento de un contrato, ¿no?, normalmente suele, tener información sobre fiscalizaciones pasadas, ¿no?, sobre inspecciones pasadas que ha realizado sobre un grupo de empresas, o sobre la misma empresa, o sobre el mismo administrado. Entonces, sabe de una u otra forma o tiene una idea de cuál es el historial de cumplimiento de las empresas que supervisa o que fiscaliza, ¿no?, o de las actividades que supervisa o fiscaliza, ¿correcto? Sabe o puede de una u otra forma darse esa idea de cuál es este historial de cumplimientos o incumplimientos, ¿no? Y por lo tanto, esa información debería utilizarla, ¿para qué? Debería utilizarla para poder saber exactamente dónde están produciéndose los incumplimientos y dónde, por el contrario, existen actividades en donde normalmente el cumplimiento sí se garantiza o sí se logra o sí se produce un cumplimiento de las regulaciones, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque ahí donde yo pueda distinguir de manera objetiva entre los reacios a cumplir, los infractores, digamos, empedernidos, aquellas empresas o aquellos ciudadanos que realmente incumplen, ¿no?, yo evidentemente puedo darle un tratamiento a ese tipo de sujetos distinto del que le voy a aplicar a los que realmente cumplen. Porque a todos los tengo que meter en un mismo saco. O sea, los que cumplen realmente por distintas motivaciones, realmente no me están representando un problema, un riesgo, entonces a ellos les tengo que aplicar una estrategia de fiscalización distinta
de la estrategia de fiscalización que les voy a aplicar a los reacios a cumplir, a los que realmente nunca cumplen, o no les gusta cumplir, o no quieren cumplir, o se resisten a cumplir, o constantemente están en desacato de la autoridad. Entonces, a ellos tendría que aplicarles estrategias mucho más posiblemente intrusivas, distintas a los que les voy a aplicar sobre aquellos que de una u otra forma cumplen de manera permanente, ¿no? Consecuentemente, este fiscalizador responsivo, ¿no?, tiene que implementar estrategias mixtas, no solamente quedarse con una sola estrategia, no solamente pensar que la única estrategia válida es ir a encontrar culpables, levantar el acta de fiscalización donde detecto la infracción e inmediatamente reportar para el inicio de un procedimiento sancionador. No, o sea, no solamente hay que pensar en que la única razón es encontrar culpables. Hay que, de una u otra forma, manejar una estrategia mixta que implica básicamente hacer el uso de este enfoque de la zanahoria y el garrote. Seguramente ya ustedes han escuchado qué significa la zanahoria y el garrote, ¿correcto? Hay que aplicar la zanahoria y garrote, implica aplicar persuasión y castigo. Persuasión y castigo, pero de manera no excluyentes. No es o persuadir o sancionar. Es persuadir y sancionar en aquellos casos en donde correspondan. ¿Correcto? Justamente en esta pirámide, ustedes pueden apreciar cómo esta estrategia mixta de la zanahoria, el garrote que tiene que implementar este fiscalizador responsivo, ¿no?, implica básicamente la utilización, por ejemplo, de la facilitación, de la orientación, de la educación como base de la pirámide. O sea, yo puedo implementar como estrategias de fiscalización justamente facilitación, orientación, educación para los nuevos regulados, para los nuevos fiscalizados, o para los buenos cumplidores, ¿no? Aquellos que realmente cumplen, en realidad me interesa que ellos sigan reforzando la idea de que el cumplimiento es positivo. Entonces me interesa seguir apoyándolos, me interesa seguir asistiéndolos, me interesa seguir educándolos, orientándolos, ¿no? Justamente en este primer nivel, digamos, de la pirámide, ¿no? Uno podría encontrar como explicación justamente de conclusión de una fiscalización lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 243.1, que dice que la actuación de fiscalización podrá concluir en la certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. O sea, de una u otra forma, ¿no?, si como consecuencia de la facilitación, la educación, la orientación, logro el cumplimiento de manera permanente, mi consecuencia va a ser esto, ¿no?, concluir las fiscalizaciones porque he constatado la conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. El segundo nivel es de las advertencias, ¿ok? Si yo, como consecuencia de haber aplicado, digamos, las primeras medidas o las primeras estrategias de facilitación, educación, orientación, ¿no?, logro fomentar el cumplimiento y logro garantizar el cumplimiento en buena hora. Pero por ahí que, a pesar de aplicar esas estrategias, ¿no?, hay algún descuidado, seguramente, que termine incumpliendo. Entonces, a esos descuidados que han tenido, por cierto, un historial de cumplimiento excelente, que por algún descuido incumplieron, bueno, a esos hay que darles una segunda oportunidad, seguramente hay que darles una advertencia. Una advertencia, digamos, severa, ciertamente, de que si vuelven a incurrir, ya la próxima no los voy a advertir, sino voy a seguir escalando, aplicando otro tipo de estrategias, ¿no? Y esta estrategia de la advertencia también está recogida como una de las formas de conclusión de la actividad administrativa de fiscalización. ¿No? En el numeral 2.3 del artículo 243.1 y en el 243.2. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el numeral 2 del 243.1? Dice la recomendación de mejoras o corrección de la actividad desarrollada por el administrado.
O sea, si el fiscalizador, ¿no?, como consecuencia de la inspección en la actividad, determina que existen ciertas mejoras que hay que introducir o correcciones de algún proceso o ámbito que podría generar un incumplimiento, bueno, entonces lo advierto, le hago una recomendación. Te estoy diciendo que mejores esto para una mejora, valga la redundancia, de tu proceso para evitar incurrir en un incumplimiento. El numeral 3 del 243.1, la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidad administrativa. Nuevamente estamos ante el caso de una advertencia que no necesariamente va a generar la recomendación del inicio de un PAS. No es simplemente una advertencia, oye, por si acaso, no, te hago esa advertencia para que mejores o para que corrijas, de lo contrario podría irte mal en la próxima oportunidad. El 243.2, las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, esto es de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su gestión. Nuevamente, la forma como tiene que proceder el fiscalizador es con un enfoque de buscar quizás poner sobre aviso a los sujetos regulados de que existen ciertos riesgos que tienen que ser evitados o riesgos que tienen que implicar una mejora en algún proceso o en algún procedimiento o en alguna actuación, ¿no?, en alguna alerta con la finalidad de que justamente los administrados mejoren su gestión. Entonces, en cualquiera de estos supuestos funciona la estrategia de las advertencias. Finalmente, en la última, digamos, en el último eslabón de la pirámide, hacia la parte de arriba, ya tenemos estrategias mucho más fuertes en comparación con las anteriores. Tenemos, por ejemplo, la recomendación de inicio de un PAS, y ustedes saben perfectamente que esa recomendación se da cuando en realidad yo como fiscalizador encuentro un hallazgo de un incumplimiento, ¿no? Y ese hallazgo, de una u otra forma, ¿no?, puede ya en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no?, terminar en la imposición de una multa administrativa, ¿no? Entonces, estamos hablando de la recomendación de inicio de PAS, puede ser de una medida correctiva, ¿no? En realidad es necesario que yo adopte una medida correctiva justamente para evitar, ¿no?, una alteración al ordenamiento jurídico o una afectación al bien jurídico protegido, ¿no? ¿Y a quiénes se aplican justamente estas medidas? ¿No? A diferencia, por ejemplo, de las anteriores medidas, de las advertencias, que normalmente se aplican para aquellos sujetos administrados que son descuidados y que, bueno, hay que advertirlos justamente para que no incurran en un incumplimiento futuro, ¿no? Ya la aplicación de las recomendaciones de inicio del PAS, de medidas correctivas, hay que aplicárselas a aquellos descuidados recurrentes. Aquellos que no han aprendido la primera vez, bueno, tengo que aplicárselos ya por segunda vez. A los irracionales, aquellos que no quieren de una u otra forma cumplir, aquellos que de una u otra forma no les interesa cumplir, o a los incompetentes, aquellos que les importa no cumplir, no les importa cumplir, ¿no? Y ustedes saben perfectamente que en el día a día de la fiscalización suelen encontrarse ustedes con esta tipología de sujetos administrados, sujetos que colaboran, sujetos que no les interesa, sujetos que se rehúsan a cumplir, sujetos que te esconden la información, ¿no? Y ciertamente uno, en función a ese perfil del sujeto fiscalizado, uno puede terminar de una u otra forma viendo cuál es la mejor estrategia de fiscalización que puede implementar, en función justamente a esta pirámide, que es la pirámide del fiscalizador responsivo, ¿no? Entonces, para concluir, lo que en buena cuenta esta pirámide nos dice es que el fiscalizador responsivo, correcto, debe hacer cumplir la regulación, las normas, los contratos, ¿no?, buscando utilizar la persuasión, la orientación, correcto, la educación, la facilitación, como primera estrategia de fiscalización, pero escalando ahí donde advierta, correcto, que hay potencial riesgo de que se produzca un incumplimiento o potencial riesgo de que se pueda producir una afectación a los bienes jurídicos protegidos.
ya para ir finalizando, ya hemos visto qué significa la fiscalización responsiva, cómo lo podríamos implementar en la práctica. Y una de las formas es, claro, buscar en función al historial de fiscalizaciones, encontrar o comenzar a construir una base de datos que nos permitan, obviamente, identificar a perfiles de sujetos fiscalizados para ver exactamente, para buscar la forma de ver la mejor estrategia de fiscalización que voy a implementar. ¿Cómo fiscalizar bajo un enfoque de riesgos? ¿No? Que es justamente el segundo enfoque ya incorporado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, enfoque de prevención y de gestión de riesgos. Bueno, detrás de la prevención y gestión de riesgos, básicamente está el objetivo de identificar, evaluar, mitigar y monitorear el riesgo de incumplimiento. Lo que me interesa a mí como entidad fiscalizadora es evaluar el riesgo de incumplimiento, justamente para adoptar medidas adecuadas y evitando que este riesgo de incumplimiento se materialice en la práctica y pueda producir un incumplimiento y este incumplimiento llevar a alguna alteración del ordenamiento jurídico o una afectación de los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Evidentemente, en base a un enfoque de riesgos, yo como entidad fiscalizadora puedo asignar mis recursos, ¿no? Y puedo, evidentemente, planificar de mejor manera mi fiscalización de acuerdo al riesgo que voy a enfrentar. Vamos a ir concretando este tema de riesgos. Bueno, una primera tarea consiste en identificar el riesgo, ¿correcto? Y la forma como identificamos el riesgo, cómo lo evaluamos, va a depender básicamente de tres fases. Una primera fase en donde tengo que identificar el evento adverso, ¿no? Esta metodología de la prevención y gestión de riesgos, básicamente no nos permite identificar dos elementos, lo que es el evento adverso y lo que es la magnitud, ¿no? El riesgo no es otra cosa que la combinación entre el evento adverso, ¿correcto?, y la magnitud, ¿no?, y la probabilidad de que ese evento adverso se pueda configurar en la práctica. Entonces yo tengo que, en primer lugar, identificar el evento adverso. Este evento adverso puede ser básicamente, digamos, producto de una actividad que potencialmente puede generar una afectación a un bien jurídico tutelado, por ejemplo, en términos de medio ambiente, ¿no? Hay industrias que pueden ser mucho más, digamos, contaminantes que otras, entonces yo en función a ese dato de la realidad puedo terminar estableciendo un nivel de evento que puede ser riesgoso, ¿no? Y establecer una categorización en función de si ese evento adverso puede generar un impacto grave, un impacto moderado, un impacto leve, ¿no? No solamente estoy hablando de medio ambiente, estoy hablando también, por ejemplo, de seguridad ocupacional, ¿no? Existe toda una normativa que busca proteger los derechos, la vida y la salud de los trabajadores, ¿no? Y el fiscalizador está o tiene que hacer cumplir esa norma y consecuentemente va a poder quizás aplicar un enfoque de gestión de riesgos en función del tipo de actividad en la que están justamente participando los trabajadores. Una segunda fase de esta etapa de identificación y evaluación de riesgos tiene que ver con la probabilidad de que el evento adverso ocurra, ¿no? Y una tercera base, ¿no?, una vez que yo haya podido identificar el nivel de evento adverso y la probabilidad de que ocurra, voy a poder establecer o cuantificar de una otra forma, ¿no?, el riesgo que realmente la entidad fiscalizadora va a enfrentar. Bueno, les dejo esta tabla que en realidad es básicamente la combinación de esta probabilidad de que el evento adverso ocurra versus, ¿no?, la magnitud, ¿no?, de que la ocurrencia de este evento adverso pueda originar en la salud, en la vida, ¿no?, en la afectación de un bien jurídico tutelado, ¿no? La segunda tarea básicamente es, una vez que yo magnifico el riesgo, tengo que tomar acciones. Tengo que de una otra forma implementar las medidas de mitigación de ese riesgo. Y las medidas de mitigación tienen que ver con la selección del tipo de fiscalización, qué fiscalización voy a llevar a cabo, ¿no?, las medidas a adoptar, qué estrategias voy a implementar, ¿correcto?, y la frecuencia, ¿no? Y claro, dependiendo del nivel particular de riesgo que se puede enfrentar, yo podré decidir si implemento medidas como la educación, la facilitación, ¿no?, o la provisión de información, la educación, advertencias, o llevar a cabo inspecciones más frecuentes o más intensas. Y en buena cuenta, este enfoque, ¿para qué me ayuda? Para que el fiscalizador, ¿correcto?, pueda diferenciar entre sujetos regulados o sujetos administrados
que le van a generar un alto riesgo, un mediano riesgo y un bajo riesgo. De tal forma que voy a fiscalizar con una mayor frecuencia, evidentemente una mayor frecuencia de fiscalización implica un mayor presupuesto, aquellos sujetos regulados que me representan un alto riesgo. Y voy a fiscalizar de una manera menos intensa, ¿correcto?, aquellos sujetos que me representan un bajo riesgo. No tiene sentido que establezca una fiscalización uniforme para todos, ¿no? Más bien es más coherente, más racional que la fiscalización y el uso de los recursos que eso implica los determine en función, evidentemente, del nivel de riesgo, correcto, que voy a enfrentar. Un mayor nivel de riesgo, una mayor intensidad de fiscalización. Un menor nivel de riesgo, una menor intensidad de fiscalización, ¿no? Y finalmente, las medidas de mitigación deben ser objeto de monitoreo. Hay que evaluar permanentemente el funcionamiento de la gestión de riesgos, la prevención y gestión de riesgos, para introducir mejoras de manera continua, ¿no? Este es un gráfico que lo he extraído de la guía publicada ya por el Ministerio de Justicia, en donde ustedes pueden advertir cuál es el modelo de prevención de gestión y de gestión de riesgos. Básicamente son 5 etapas. Una primera en donde se tiene que definir el encargado de la prevención, ¿no?, y la gestión de riesgos. Dentro de las entidades tiene que haber un oficial, digamos, que se encargue básicamente de llevar a cabo esta tarea de la prevención y gestión de riesgos. Tiene que haber una labor de identificación y análisis de riesgos, una tercera labor de implementar medidas de mitigación de riesgos, capacitar y comunicar el modelo de prevención y evaluar y monitorear el modelo de manera constante. Conclusiones y algunas recomendaciones. La primera conclusión que creo que justamente resulta de lo que les he venido comentando es que uno puede ver claramente la relación, ¿no?, de la fiscalización con la calidad regulatoria, en tanto la fiscalización es un elemento, un componente central del ciclo regulatorio. La fiscalización no puede estar fuera de ese ciclo y no puede estar desconectada de los otros elementos del ciclo. Para yo llevar a cabo una fiscalización de manera adecuada, tengo que tener normas de calidad. Y además, una fiscalización tiene que estar constantemente o ser objeto constante de monitoreo y evaluación ex post para hacer cambios, digamos, que impliquen su mejora. Entonces, la fiscalización no puedo yo evaluarla al margen del ciclo. Tengo que conectarla con la elaboración de normas y tengo que conectarla con la evaluación ex post, justamente para obtener, digamos, mejoras adecuadas que me ayuden a fiscalizar de mejor manera. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que hay que fiscalizar con inteligencia, ¿no? ¿Y qué implica fiscalizar con inteligencia? Nuevamente, como les decía, la misión del fiscalizador no es necesariamente encontrar culpables. La misión del fiscalizador es promover el cumplimiento regulatorio, ¿correcto? Si yo promuevo cumplimiento regulatorio o el cumplimiento de las normas, utilizando estrategias como las que les he comentado, posiblemente me evito un procedimiento sancionador, ¿no? Y garantizo que se pueda tutelar de manera mucho más efectiva, ¿no?, los bienes jurídicos protegidos. Y la fiscalización con inteligencia también supone que tenga que aplicar este enfoque responsivo, ¿no?, y este enfoque de gestión y de prevención de riesgos que les he comentado, ¿no? ¿Con qué objeto? Todo esto con el objeto de lograr que mi fiscalización sea efectiva. Yo no puedo fiscalizar, ¿no?, con los ojos vendados. Tengo que fiscalizar viendo ahí buscando que finalmente mi fiscalización me ayude a reducir la tasa de incumplimiento. Si hay un incumplimiento reiterado, desmesurado, bueno, mi función como fiscalizador es evitar que esa tasa de incumplimiento se reduzca, ¿no? Y para cerciorarme o darme cuenta que mi fiscalización está reduciendo la tasa de incumplimiento, entonces tengo que hacer constantemente evaluaciones ex post, utilizar indicadores que me ayuden a ver qué tan efectiva es mi fiscalización, no solamente reduciendo la tasa de incumplimiento, sino fomentando el cumplimiento regulatorio. Algunas recomendaciones, en realidad, claro, si yo, pese a que existe ya legalmente incorporada estos 3 enfoques de promoción del cumplimiento, el enfoque de prevención y gestión del riesgo y de tutela de los bienes jurídicos protegidos, tengo que ver cómo lo voy a implementar en la práctica. Alguna recomendación para que se pueda implementar en la práctica parte de hacer un diagnóstico de la situación actual, ¿correcto? Ver en base a la data que se pueda recolectar cuál es el nivel de cumplimiento que tengo,
¿correcto? Y analizar la efectividad de la fiscalización de la forma como la estoy llevando a cabo actualmente. Esa es la primera medida que hay que implementar. Una segunda medida es crear un plan de mejora, ¿no? Un plan de mejora que busque incorporar gradualmente justamente estos enfoques nuevos que están incorporados en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y finalmente, una vez que ya haya implementado este plan de mejoras, bueno, hay que hacer un monitoreo permanente para ver que finalmente el sistema en general esté funcionando de manera efectiva. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Les agradezco mucho por su tiempo y ciertamente quedo a su disposición para cualquier consulta o pregunta que quieran formular. Muchas gracias. Me parece muy estructurada la propuesta que usted hace, el análisis de la norma, evaluarla, efectivamente, porque muchas entidades inclusive lo ponen como metas, ¿no? Metas, elaboración de directivas y sacan el pecho, pero nunca se ha hecho una evaluación de esas directivas. Ahí están las directivas y punto. ¿Qué impacto han tenido, si han sido eficientes o no? Pero si lo siguen colocando como un tema de metas institucionales, ¿no? Y uno mira de costado y se ríe, pues, ¿no? Esto no es lo correcto, no es lo adecuado. ¿Cómo pretender hacer todo este esquema de una evaluación correcta, hablar de una gobernanza adecuada, cuando el nivel profesional y en las currículas universidades, de todas las universidades, dicho sea de paso, no son las correctas? No, o sea, no son las adecuadas. La preparación es bien deficiente en el sistema peruano. No más allá que hayan personas que puedan destacar porque tienen una mejor lectura, pero en el Perú no generamos corriente doctrinaria de nada, pues. O sea, hay que ser claros. No podrán saber un poco más porque leen, por ahí nos compramos un libro más en extranjero y lo leemos. Pero, ¿qué preparación nos garantiza a nosotros cuando hacer un análisis adecuado de estos impactos, cuando el nivel es bastante pobre, por decirlo menos, ¿no? No, la valla ha sido puesta muy, muy alta, ¿no? Y es la valla que de una u otra forma nos recomienda la OECD. Como ustedes saben, existe, digamos, un interés del gobierno peruano de formar parte de este club de los países bien gobernados digamos, hacia el año 2021, 2022 seguramente, ¿no? Y son recomendaciones que, digamos, ha hecho la OECD justamente para la mejora de toda nuestra política regulatoria, dentro de los cuales está el tema del sistema de hacer cumplir las normas, fiscalizaciones, enforcement, procedimientos sancionadores, ¿no? Pero yo coincido con usted en que hay un desafío bien importante, ¿correcto? Porque esto funciona perfectamente en países desarrollados, países europeos, Estados Unidos, ¿no? Pero países como el nuestro, en donde hay todavía, digamos, una limitación de recursos, de adecuados recursos humanos, necesitamos hacer este proceso de transición, ¿no? De una manera ordenada, paulatina, ¿correcto? No de la noche a la mañana, sino en base a mucha capacitación, ¿no? Hay que capacitar adecuadamente a los tomadores de decisiones, a las personas que se van a encargar de implementar estas buenas prácticas, porque en buena cuenta son buenas prácticas, ¿no? Para que puedan ir construyendo toda una cultura al interior de las entidades, ¿no? De tal forma que rescaten lo más positivo de estos nuevos enfoques, ¿no? Ahora, ciertamente tenemos que correr también con la prisa, tener que buscar implementar estos enfoques que ya están de una u otra forma incorporados en la norma, ¿no? Ya la Ley de Procedimiento Administrativo General exige que las entidades públicas implementen esos enfoques, ¿no? Tenemos ya esta presión, pero ahí la recomendación es básicamente, digamos, mucha planificación. Planificación desde el gobierno, ciertamente, porque quien está liderando estos temas es la presidencia del Consejo de Ministros y sé que están haciendo una magnífica labor en la implementación y la difusión del análisis de calidad regulatoria, ¿no? Pero hay toda una tarea que se tiene que hacer concretamente, por ejemplo, con respecto a la fiscalización bajo este enfoque de cumplimiento normativo y fiscalización y de gestión de riesgos, en donde hay que comenzar a capacitar a los fiscalizadores, ¿correcto?, para efectos de que se pueda ir sensibilizando la utilización de estas nuevas herramientas, ¿no? E ir incorporándolo de manera gradual. Nada puede ser de la noche a la mañana, hay que incorporarlo de manera gradual. Esto va a tomar bastantes años seguramente, pero otra recomendación quizás ahí es buscar, digamos, a los expertos, y los expertos en esta materia es la OECD, ¿no? Yo tengo entendido, por ejemplo, que ya algunas entidades públicas han hecho ya algún acercamiento con OECD para que de una u otra forma los ayude a
a llevar a cabo este proceso, esta transición de una manera, digamos, más ordenada, más racional, ¿no? De tal forma que estas buenas prácticas se vayan incorporando de manera paulatina. Entonces, mi recomendación ahí es, sí, mucha capacitación, ¿no? Buscar la forma de lograr que este esfuerzo sea de la mano de alguien que finalmente nos hace estas recomendaciones y de alguien que sabe mucho de esto. Muchas gracias. Por un lado se tiene el capítulo, el título que es de la actividad administrativa y fiscalización, que está en el 237 del tubo hacia adelante, pero también tenemos el título 2, que es el procedimiento administrativo general, que tiene en su artículo 33 el título de fiscalización posterior. Y se habla de que, por ejemplo, cuando se reciben, se aceptan sucedáneos de los originales, por ejemplo, copias simples en vez de originales, o quizá una traducción simple en vez de una traducción oficial, debe hacerse un control posterior. Y lo que indica la norma es que en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, la entidad considerará no satisfecha la exigencia y bueno, y declarará la nulidad del acto, ¿no? Y además le va a imponer una multa, ¿no?, al administrado, y adicionalmente, si tiene una connotación penal, lo remitirá al Ministerio Público. Esta fiscalización posterior que está en la parte general es la misma que la actividad administrativa de fiscalización que está en el artículo 237 en adelante, porque pareciera que incluyera ya un acto administrativo de nulidad y además multa, digamos, parte sancionadora, parte de remisión al Ministerio Público, o son cosas distintas, ¿no? Mi idea es que son cosas distintas, ¿no? La fiscalización posterior básicamente es el mecanismo de control documental, ¿no? De tal forma que esta fiscalización posterior inclusive se hace de manera muestral. O sea, ante todo prima la declaración jurada, ¿no? Y muestralmente las entidades pueden, por ejemplo, seleccionar expedientes para verificar si efectivamente el principio de veracidad se ha cumplido, si los documentos que se afirman haber presentado son los realmente reales. Y claro, si ahí se encuentra una mentira, un engaño, la entidad tiene que sancionar esa mentira, ese engaño. No, pero nuevamente digamos, el nivel de esa fiscalización posterior básicamente se da en el ámbito documental y de las declaraciones que se presentan para emitir un acto administrativo, ¿no? La fiscalización administrativa, que está incorporada ya en el capítulo pertinente de la ley, ¿no?, es una fiscalización de tipo normativa, ¿correcto? Es una fiscalización cuyo objeto es básicamente, ¿no?, fiscalizar obligaciones, ¿no?, que se derivan del marco normativo, normas legales, normas reglamentarias, ¿no?, o del marco contractual, o de cualquier otra fuente que de una u otra forma cree esas obligaciones que tienen que ser cumplidas por los ciudadanos, las empresas, y que tienen que ser fiscalizados por alguna entidad de la administración pública, ¿no? O sea, el ámbito es mucho más amplio en el caso de la fiscalización administrativa.